Florencia no solo creó artistas, también creó mentes capaces de entender la oscuridad humana. Nicolás Maquiavelo no nació siendo poderoso, pero desde joven entendió algo que la mayoría nunca llega a comprender: las personas no son lo que aparentan. Mientras otros admiraban el arte, él observaba los gestos, las miradas, las contradicciones. Aprendió a leer entre líneas, a detectar intenciones ocultas. Pronto descubrió algo inquietante. La mayoría de las personas no quieren la verdad, quieren sentirse seguras. ¿Y quién controla esa sensación? Controla a las personas. Aquí nace una mente diferente, no inocente, no ingenua, una mente que empieza a preguntarse: ¿y si el mundo no funciona con bondad, sino con manipulación? Florencia parecía ordenada, rica, elegante. Pero debajo de esa superficie existía una realidad distinta: ambición, traición y juegos de poder invisibles. Maquiavelo lo entendió pronto. Las personas dicen una cosa, pero hacen otra. Prometen lealtad, pero traicionan cuando les conviene. Hablan de justicia, pero actúan por interés. Y entonces comprendió algo fundamental: la sociedad no está construida sobre la verdad, está construida sobre percepciones. Y quien controla la percepción, controla la realidad. Ahora pregúntate: ¿estás viviendo en la realidad o en una versión manipulada de ella? Cuando Maquiavelo entra en la política, no entra como un creyente, entra como un observador. No confía en nadie. Escucha palabras, pero analiza acciones. Ve sonrisas, pero busca intenciones. Y poco a poco empieza a desarrollar una habilidad peligrosa: la capacidad de entender a las personas mejor de lo que ellas entienden a sí mismas. Esto le da una ventaja invisible, porque quien entiende las debilidades humanas puede explotarlas. Aquí nace una pregunta incómoda: si pudieras ver las verdaderas intenciones de todos, ¿volverías a confiar en alguien? César Borgia no fingía ser bueno, y eso lo hacía más peligroso. Maquiavelo observó en él algo que cambiaría su forma de pensar para siempre. El poder no necesita justificar sus acciones, solo necesita funcionar. Borgia eliminaba enemigos sin dudar, generaba miedos sin perder el control, manipulaba percepciones mientras actuaba con precisión. Y entonces Maquiavelo entendió: ser bueno no te mantiene en el poder, ser eficaz, sí. Aquí aparece una de las ideas más oscuras: ¿es mejor ser amado o ser imposible de desafiar? Maquiavelo creía entender el poder. Había observado a reyes, analizado estrategias, descifrado comportamientos. Pensaba que conocer las reglas del juego lo protegería. Pero estaba equivocado. Cuando los Médici regresaron, no hubo negociación, no hubo advertencia. Solo una decisión fría: eliminar cualquier amenaza potencial. Maquiavelo fue arrestado, encerrado, interrogado, torturado. Y en ese proceso, comprendió algo que cambiaría su mente para siempre. El poder no respeta el conocimiento, respeta la utilidad. En el momento en que dejó de ser útil, dejó de ser relevante. Y cuando alguien deja de ser relevante en un sistema de poder, se vuelve prescindible. Este es uno de los pilares de la psicología oscura. Las personas no son valoradas por lo que son valoradas por lo que aportan, y cuando dejan de aportar, son reemplazadas. Aquí el lector debe enfrentarse a una verdad incómoda: ¿tu valor es real o depende de lo que otros obtienen de ti? El exilio no fue solo físico, fue psicológico. Maquiavelo pasó de estar rodeado de poder a estar completamente solo, sin influencia, sin reconocimiento, sin control. Pero en ese silencio ocurrió algo peligroso. Empezó a pensar con claridad, sin distracciones, sin necesidad de agradar, sin miedo a decir lo que realmente pensaba. Y ahí nació su versión más peligrosa, porque una mente que ya no busca aprobación,
es una mente libre, y una mente libre puede ver la realidad sin filtros. Aquí escribió El Príncipe, no como una obra académica, sino como una confesión brutal del funcionamiento del poder. Cada palabra era directa, cada idea incómoda, cada conclusión difícil de aceptar, y aquí surge una pregunta clave: ¿qué harías tú si dejaras de preocuparte por lo que los demás piensan? Maquiavelo no veía al líder como un ejemplo moral, lo veía como un estratega psicológico. Un líder no dirige solo con acciones, dirige con percepciones, controla lo que la gente cree, moldea lo que la gente siente, influye en lo que la gente teme. Y aquí está la clave: las personas no siguen la verdad, siguen lo que encaja con sus emociones. Por eso, el líder eficaz no dice lo que es correcto, dice lo que funciona, manipula expectativas, controla narrativas y construye una imagen que los demás aceptan sin cuestionar. Ahora piénsalo: ¿cuántas de tus creencias son realmente tuyas? ¿Y cuántas han sido construidas por otros? Las personas creen que son fuertes, pero la mayoría no soporta la incertidumbre, necesitan seguridad, necesitan certezas, necesitan sentir control, y ahí es donde son vulnerables. Porque quien ofrece seguridad obtiene influencia. Maquiavelo entendió esto perfectamente. No necesitas obligar a alguien, solo necesitas hacerle sentir que te necesita. Y cuando alguien te necesita, deja de cuestionarte. Aquí nace uno de los principios más oscuros. Dependencia igual a control. Ahora pregúntate, ¿de quién dependes? Sin darte cuenta. El miedo no es solo una emoción, es una herramienta, una estructura, un sistema de control. Maquiavelo lo analizó con precisión. El amor es inestable, puede cambiar, puede romperse. Pero el miedo es constante porque está ligado a consecuencias. Y las consecuencias crean obediencia. Pero aquí está el error que muchos cometen: confundir miedo con abuso. El abuso genera rebelión. El miedo estratégico genera orden. La diferencia está en el control, en la medida, en la inteligencia. Y aquí surge la pregunta más incómoda: ¿prefieres ser querido o imposible de desafiar? El mundo no es estable, cambia constantemente. Y quien no se adapta, desaparece. Maquiavelo lo vio una y otra vez. Líderes poderosos caer por rigidez. Estrategias perfectas fallar por falta de adaptación. La clave no es ser fuerte, es ser flexible. Saber cuándo cambiar, cuándo avanzar, cuándo retroceder. Esto requiere algo difícil: desapego emocional. Porque muchas decisiones estratégicas implican hacer lo que no queremos. Aquí surge una reflexión directa: ¿estás dispuesto a cambiar, incluso si eso va contra lo que crees? Las personas viven en una ilusión. Creen que entienden el mundo, pero en realidad entienden una versión simplificada, una versión cómoda. Maquiavelo rompe esa ilusión, y eso duele, porque implica aceptar que no todo es justo, no todo es moral, no todo tiene sentido, y que muchas decisiones importantes se toman por interés, no por principios. Aquí el lector debe decidir: ¿quieres entender el mundo o seguir creyendo en una versión más fácil? La sociedad no rechaza ideas peligrosas por accidente, las rechaza por necesidad. Cuando una idea amenaza la estructura mental de una persona, activa un mecanismo de defensa inmediato: negación. Maquiavelo no fue rechazado únicamente por lo que escribió, sino por lo que obligaba a reconocer. Aceptar su visión implica cuestionar la bondad humana, la justicia institucional y la honestidad del liderazgo. Eso es demasiado para la mayoría. Por eso, en lugar de analizar sus ideas, se etiquetan: inmoral, peligroso, incorrecto y así. La mente se protege, pero aquí está el punto clave. Rechazar una idea no la hace falsa, solo indica que incomoda.
Y lo que incomoda suele esconder verdad, reflexiona. ¿Cuántas ideas has rechazado no porque fueran falsas, sino porque te hacían sentir incómodo? Las ideas más peligrosas no se imponen, se infiltran. No llegan con fuerza, llegan con utilidad. Eso fue lo que ocurrió con Maquiavelo. Sus principios no se enseñaron abiertamente durante siglos, pero se aplicaron en la política, en la guerra, en las empresas, en las relaciones personales, porque funcionan. Y lo que funciona, sobrevive. Hoy, muchos líderes que nunca han leído a Maquiavelo aplican sus conceptos. Controlan percepciones, gestionan emociones colectivas. Utilizan el miedo de forma estratégica, no porque sean maquiavélicos conscientes, sino porque el sistema premia esos comportamientos. Y aquí surge una idea inquietante: no necesitas conocer las reglas para jugar el juego, pero quien las conoce siempre tiene ventaja. En el pasado, el poder era visible. Se mostraba en ejércitos, territorios y autoridad directa. Hoy, el poder es más sutil, más psicológico, más invisible. Ya no necesitas imponer, necesitas influir. La información se ha convertido en la herramienta principal. Quien controla la información controla la percepción, y quien controla la percepción controla la realidad de las personas. Esto se traduce en algo muy claro. No reaccionas a la realidad, reaccionas a la versión de la realidad que percibes. Y esa percepción puede ser diseñada, manipulada, dirigida. Aquí surge la pregunta más inquietante de todas. ¿Cuántas de tus decisiones han sido realmente tuyas? Leer a Maquiavelo no es una experiencia neutral. No es solo aprendizaje, es confrontación. Porque a medida que avanzas, empiezas a reconocer patrones en líderes, en sistemas, en otras personas. Pero lo más incómodo es que también empiezas a reconocerte a ti mismo. Tus decisiones, tus motivaciones, tus contradicciones. Y eso genera una tensión interna, porque implica aceptar que nadie está completamente fuera de este juego. Todos, en algún nivel, influimos. Todos, en algún nivel, manipulamos. Todos, en algún nivel, buscamos control. La diferencia no está en si lo haces o no. Está en si eres consciente. Tus decisiones, tus motivaciones, tus contradicciones. Y eso genera una tensión interna, porque implica aceptar que nadie está completamente fuera de este juego. Todos, en algún nivel, influimos. Todos, en algún nivel, manipulamos. Todos, en algún nivel, buscamos control. La diferencia no está en si lo haces o no. Está en si eres consciente. Quien tiene poder vive con miedo, miedo a perder influencia, miedo a ser reemplazado, miedo a dejar de ser necesario. Y ese miedo condiciona decisiones. Hace que el líder actúe de forma más fría, más calculada, más distante. Aquí surge una reflexión profunda. ¿El poder da seguridad o genera más miedo? El líder actual no solo gestiona acciones, gestiona percepciones, comunica constantemente, construye una imagen. Y esa imagen es tan importante como sus decisiones reales. Hoy, la influencia no siempre se ejerce con autoridad directa. Se ejerce con narrativa, con presencia, con posicionamiento. Pero el principio sigue siendo el mismo que Maquiavelo identificó. Control, solo que ahora es más sofisticado, más invisible, más aceptado. Aquí aparece una pregunta clave. ¿Sigues a líderes por lo que hacen o por lo que representan? El poder no solo cambia tu entorno, cambia tu mente, tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de relacionarte. Cuanto más entiendes a las personas, más difícil se vuelve confiar, porque empiezas a ver patrones, intereses, intenciones ocultas.
Esto genera distancia, aislamiento y, en muchos casos, soledad. El líder poderoso suele estar rodeado de personas, pero no acompañado, porque no puede estar seguro de quién es leal y quién es útil. Y aquí aparece el costo real. El poder te da control, pero te quita tranquilidad. Después de todo lo que has leído, hay algo que ya no puedes ignorar. Ahora entiendes mejor cómo funciona el poder, cómo se construye, cómo se mantiene, cómo si pierde. Pero este conocimiento no es neutral, te obliga a tomar una posición. Puedes ignorarlo, puedes rechazarlo, o puedes utilizarlo. Y cada opción tiene consecuencias, porque una vez que ves el juego, ya no puedes dejar de verlo. La pregunta no es si Maquiavelo tenía razón, la pregunta es: ¿qué vas a hacer ahora que sabes cómo funciona realmente el mundo? Este no es un final, es un punto de inicio. Ahora que has llegado hasta aquí, tu opinión importa. ¿Crees que el poder funciona realmente así? ¿Has identificado estas dinámicas en tu vida? ¿Aceptarías usar estas estrategias si tuvieras que hacerlo? ¿O prefieres mantenerte al margen? Escribe tu respuesta. Debate, cuestiona, porque el conocimiento sin reflexión no cambia nada y la psicología oscura no se entiende leyendo. Se entiende enfrentándola. Maquiavelo no inventó el poder, no creó la manipulación, no diseñó la ambición, solo las observó, las entendió y tuvo el valor de escribirlas. El resto depende de ti.